Hace aproximadamente unos 8 meses me encontraba pilotando uno de los modernos aviones F-35 de la Marina de los Estados Unidos. Después de más de 2 décadas de pruebas, la aeronave había alcanzado la capacidad de operación inicial, lo que significaba que había pasado las pruebas adecuadas para volar en misiones y yo era uno de los primeros combatientes en volarla. Su constructora, la empresa Lockheed Martin, aseguraba que se trataba del avión de combate más letal de la Marina. Decía que combinaba capacidades de sigilo, velocidad supersónica, agilidad extrema y tecnología de fusión de sensores de vanguardia. El mismo presidente de la nación lo tildó de invisible debido a dichas capacidades de sigilo, ya que dificultaban su detección por parte de los radares enemigos. Tal vez solo lo decía para justificar la inversión estatal en el sistema de armas más caro de la historia. Nunca lo sabremos. A pesar de todo, en mis vuelos iniciales había reportado algunos contratiempos, como lo eran algunos problemas con el software, los motores y los sistemas de armas. Aquella tarde en particular, empecé a escuchar algunos ruidos extraños, diferentes a todo lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, no les di mayor importancia porque, para mis adentros, pensaba que cualquier cosa se podría esperar ahora de tan costoso aparato. De un momento a otro, la aeronave se apagó y perdí todo el control sobre los mandos. Logré mantener la calma por unos instantes mientras trataba de reportar la anomalía a la base. A pesar de esto, y dado que tampoco funcionaban los sistemas de comunicación, empecé a angustiarme cuando noté que el avión no descendía. Él se mantenía volando en línea recta y a la misma altitud. Era como si estuviera siendo controlado de manera remota. Intenté lanzarme en paracaídas, pero la compuerta no abría. Desde el portaaviones a bordo del USS Carson Vinson no me llegaba información alguna. Parecía que todo hubiera desaparecido del mapa, incluso yo. Finalmente, y después de más de 12 minutos de angustiosa zozobra, el avión se detuvo a unos 1000 metros de una estructura metálica gigantesca. Calcular su tamaño real era imposible desde donde yo me encontraba, pero solo puedo garantizar que nunca había visto algo similar. La estructura flotaba en el aire desafiando la gravedad, pero a muy pocos metros del suelo. Yo estaba aterrorizado. Mi avión permanecía estático. Ningún comando respondía, ninguna señal, ningún ruido, ni siquiera el de mi respiración. Yo estaba paralizado. Desde aquella gigantesca mole empezaron a acercarse a mí 3 pequeñas aeronaves, muy diferentes a todo lo que había conocido a lo largo de mi carrera como piloto. A través de sus ventanas pude apreciar a unos seres idénticos a los que describen las personas que dicen haber sido contactadas por extraterrestres. Uno de ellos se empezó a comunicar conmigo. No movía la boca, pero podía entender cada una de sus palabras. ¿Era eso o tal vez me había vuelto loco? Me decía que no temiera, que nada malo me iba a pasar. También me dijo que yo había sido elegido para salvar a los humanos de una terrible catástrofe. Bastaba con llevar un mensaje al presidente, que solo él y yo conoceríamos. Un solo mensaje que, ante mi horror y desconcierto, podría cambiar el rumbo de la humanidad para siempre. Ahora solo puedo decir que nadie me creyó. En cambio, hoy estoy aquí encerrado entre estas 4 paredes blancas. Hoy, de nuevo, no podré dormir. Siempre que lo intento, vuelve a mi mente el recuerdo de esa última misión fallida. Un profundo terror me invade al saber que soy el único testigo del trágico destino que le espera a esta pobre humanidad inconsciente.